La presencia de la doctora Sibel Martínez de Rescate Escolar. Señores de protocolo, su ayuda. Gracias. Señor presidente encargado de la Asamblea Nacional, señoras y señores asambleístas, buenas tardes. Yo vengo a hablarles de la violencia sexual en niñas y adolescentes. Qué pena no haberles traído imágenes. Sin embargo, espero calar con mi discurso sobre este tema. Para muchos psicólogos, psiquiatras de sobrevivientes del abuso sexual infantil, en especial la violación, es una muerte anticipada. Los crímenes sexuales en estas edades tienen un carácter único, pues las víctimas no tienen cómo entender, resistir, protegerse y escapar de eventos que superan sus umbrales de defensa psíquica y física. Este abuso de poder que se expresa desde lo sexual, que somete al niño, niña y adolescente en su etapa máxima de fragilidad y que pervierte el vínculo de cuidado y protección de ese mundo adulto del que la víctima depende y del cual el agresor forma parte, es sin duda alguna un gran fracaso colectivo. Pero la gravedad de este flagelo se profundiza cuando las víctimas son niñas y adolescentes y cuando éstas quedan embarazadas como consecuencia de esa violencia sexual, siendo obligadas a continuar con un embarazo no deseado por diversas razones, entre las que se destacan las prohibiciones legales de la interrupción del embarazo. Ecuador ostenta el primer lugar con el índice más alto de embarazo adolescente en América Latina. Y pese a que aún las estadísticas siguen siendo parciales e incompletas, provenientes de diferentes sistemas de registros, todos ellos nos dan una perspectiva acumulativa de la gravedad en términos de violencia sexual cometida en contra de niñas y adolescentes. A través de estos datos hemos conocido que día a día 7 niñas menores de 14 años dan a luz producto de violación. Estos partos no han sido registrados como tales, lo cual, además de invisibilizar la violencia en su contra, han impedido que accedan a protección, reparación y justicia. Tanto es así que el 2% de las niñas de 14 años que ya fueron madres tuvieron un segundo hijo en la adolescencia. Desde las 2 encuestas oficiales sobre abuso sexual que ha realizado el Ecuador, se sabe que el 80% de los casos del abusador es alguien a quienes ellas conocen y aman. En un 40% los abusadores han actuado más de una vez. Pero las consecuencias de dichos embarazos también tienen efectos importantes en el producto de la violación. Los hijos e hijas de niñas embarazadas tienen de 2 a 7 veces mayores probabilidades de tener bajo peso al nacer. De hecho, los bebés de madres menores de 14 años pesan en promedio 173 gramos menos, siendo medio centímetros más pequeños que un bebé normal. Un recién nacido de una madre menor de 14 años recibe un 20% menos de controles prenatales en comparación con un recién nacido de una madre mayor de 20 años. La tasa de mortalidad de neonatos de adolescentes es 50% más alta que neonatos de mujeres adultas. Ciertamente, la maternidad temprana perpetúa los ciclos de pobreza y de violencia. Forza a las niñas a abandonar sus estudios. De hecho, 14,000 niñas no asisten a la escuela por esta causa. Coartan su derecho a desenvolverse y a vivir en ambientes sanos, seguros, libres de violencia y con igualdad de oportunidades. No cabe duda que la violencia sexual cometida en contra de niñas y adolescentes es la más invisible y perniciosa de las violencias, por un motivo muy simple. Las víctimas no tienen capacidad de denunciar por sí mismas, de organizarse, de protestar, de estar aquí como estamos nosotras. Ellas deben aceptar su suerte, aunque ésta se circunscriba a hacerle frente al incesto, al embarazo no deseado, a la maternidad forzada, cuando esta afecta su pleno desarrollo, sus proyectos de vida. Señoras y señoras asambleístas, la dogmática penal reconoce que el abuso sexual en niñas menores de 14 años constituye un delito. Y pese al impacto que la violencia sexual tiene en ellas, el Código Integral Penal, por ejemplo, no tipifica el incesto. Lo invisibiliza al considerarlo como un agravante de la violación, pese a que en el propio núcleo familiar se encuentra la mayoría de violadores de las niñas. Este mismo cuerpo normativo tampoco establece ningún tipo de excepción en cuanto se refiere al aborto en caso de niñas y adolescentes, en especial del grupo etario de 10 a 14 años, víctimas de violencia sexual.
Es innegable las brechas existentes entre la normativa penal cuando las víctimas de violencia sexual son niñas y de manera especial cuando son niñas menores de 14 años. Necesitamos entender que las niñas y adolescentes no ven afectadas únicamente su libertad sexual cuando son víctimas de violencia. Necesitamos comprender que el desarrollo psíquico y físico de su personalidad, así como su derecho a la vida, también se ven afectadas, más aún si las forzamos a sostener embarazos que hayan sido productos de violencia sexual. Todo esto sin considerar las nefastas consecuencias psíquicas y físicas que gestar genera en las adolescentes y en especial en niñas menores de 14 años. Es ahí cuando ya no hablamos solamente de delitos sexuales, sino de violencia institucional que puede constituir una forma de tortura. Es ahí cuando hablamos de una nueva y brutal agresión en su contra. Prohibir la interrupción de un embarazo producto de incesto, de violación, de malformaciones fetales graves o cuando esté el riesgo de la vida o salud de una madre es un acto de violencia. Como también lo es el restringir el acceso a la interrupción voluntaria del mismo, pues hacerlo provoca muertes innecesarias de niñas, adolescentes y mujeres. Por ello, nuestro pedido, señoras y señores asambleístas, de despenalizar el aborto por violación, incesto y malformaciones fetales, conforme lo establecen los organismos internacionales, garantizando que todo embarazo de niñas y adolescentes sea considerado de alto riesgo y permitiendo la interrupción legal del mismo, proceso que deberá ir acompañado de un trato digno, tomando todas las medidas pertinentes para promover su recuperación física, psicológica y su reparación integral. Pedimos también que el incesto sea un tipo penal, no más secretos de familias. Si nuestras niñas no pueden distinguir entre quienes les cuidan y quienes les vulneran, ¿cómo se afirman? ¿Desde dónde se construyen? Que nunca nos falte compasión con las víctimas y sensibilidad hacia sus sufrimientos. Que así sea, que sea ley. Gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Sibel Martínez de Rescate Escolar.